Unidad. ¿Qué tal, Nico? Tomás Máscolo, Lía Pesaresi y Leo Améndola te saludan. ¿Qué tal, Tom, Lía, Leo? ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día, están Bien. Nico. ustedes? Ayer Alberto Fernández estuvo en una conferencia de prensa. Nicolás, ¿qué explica el carácter tan limitado de los anuncios que tuvo para vos? No, bueno, yo creo que en primer lugar el gobierno ha venido negando la segunda ola desde el año pasado, cuando se resolvió, se votó el presupuesto nacional, que incluía en aquel momento un recorte del 9,5% en términos reales al presupuesto de salud, que eliminó el IFE. Ya se había eliminado antes de que terminara el año, ¿no? Pero luego no se contempló el IFE y otras partidas, ¿no? Con respecto a la pandemia, no se contemplaron, con un argumento completamente insólito. En aquel momento decían, bueno, este presupuesto está pensado sin COVID, ¿no? Entonces, no hay un ajuste de partidas, sino que en realidad tuvimos un año excepcional que fue el 2020, y el año que viene no está previsto pandemia en este presupuesto. Bueno, en la realidad sí se sabía ya en aquel momento inclusive que tendríamos continuidad de la pandemia, el tema de las vacunas, que porque no se liberan las patentes, como venimos planteando, eso hace que los países más ricos tengan vacunas para 7 u 8, el equivalente para 7 u 8 habitantes, este, Nico, perdón, vacunas por... Hola. hola, sí, sí. Sí, que tengan, decía, que tengan vacunas, 7 o 8 vacunas por habitante, Ujú. y me parece que acá entonces hay un tema que tenemos que ver, que el gobierno tiene un presupuesto diseñado en función del Fondo Monetario Internacional, de la negociación con el FMI, con los acreedores, con los que ya arregló, y que en ese sentido, bueno, las medidas de ayer me parece que van un poco a tono con eso, porque no hay medidas que contemplen a los sectores de trabajadores. Para empezar, digo, las medidas de restricciones, que no son muchas, sobre los trabajadores gastronómicos y demás, que van a cerrar bares y demás. Bueno, ahí va a haber un problema importante, digo, ¿no? Porque esos trabajadores se van a quedar muchos sin el único ingreso que tienen, porque son informales, no tienen siquiera un contrato registrado, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de todos aquellos que no son esenciales y que entonces van a tener que buscar una manera de llegar a su trabajo y Claro. no te despiden, ¿no? Entonces digo, acá no hay ninguna medida, ni IFE, ni centralización del sistema sanitario, no hay medidas que uno podría decir, bueno, son elementales, ¿no? Para afrontar una segunda ola. Nico, justamente alrededor de eso, ¿no? De muchos pibes hoy cobran de básico 9.000 pesos, otros se quedaron sin trabajo, pero la prioridad, como vos bien decías, sigue siendo pagar al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué proponen particularmente desde el Frente de Izquierda, justamente para este sector de trabajadores? Bueno, nosotros venimos insistiendo con la necesidad de que exista un IFE de 40.000 pesos, lo que sea mínimo para que alcance, ¿no? El IFE, recordemos, el año pasado era muy insuficiente, eran 10.000 pesos cada 2 meses, en realidad cada 3 terminó siendo, y fue un IFE que estaba limitado al grupo familiar. Nosotros planteamos que no tenga restricciones, que ahora se está hablando de que podrían otorgar un IFE, pero muy limitado. Bueno, no tiene que tener restricciones, tiene que alcanzar para la persona que se queda sin trabajo, ¿no? O además tiene que haber medidas, digo, que aquel trabajador o trabajadora que ya sufrieron rebajas salariales, digo, las patronales que hicieron el año pasado, le pasaron la factura de la pandemia a los trabajadores y trabajadoras con despidos y con rebajas salariales en muchos casos, ¿no? Te Sí. suspendían y te bajaban los salarios, ¿no? Entonces nosotros proponemos medidas como la que te mencionaba recién del IFE, que haya, se garantice, por supuesto, un transporte adecuado. ¿Ves cómo se viaja? Bueno, ustedes lo han difundido muchísimo, estas situaciones que se dan en el tren, en los colectivos. Digo que la gente no va a bolichear, como dijo el ministro de Salud bonaerense, ¿no? O sea, Claro. la gente va a laburar, y justamente ya viajaba mal en la pandemia, de manera nada, y antes de la pandemia, digo, bueno, en la pandemia es
peor justamente por los contagios, lo que significan los lugares cerrados, el amontonamiento y demás. Entonces, digo, nosotros planteamos eso como algunas medidas. Después, obviamente, la centralización del sistema de salud es una medida que no se tomó, inclusive Ginés González García fue el 1 de abril del 2020 a la Comisión de Salud del Congreso de la Cámara de Diputados y dijo que iba a centralizar el sistema sanitario, que iba a declarar de utilidad pública el sector privado, que estaba y demás. Bueno, al día siguiente se reunió con los empresarios de la salud, desestimó esa medida, digo, ¿no? Entonces, ese es un punto clave. Otro tema es el tema de los trabajadores de la salud, ¿no? Ayer fue el Día Mundial de la Salud y hubo un reclamo, una jornada nacional de lucha. Tenés el ejemplo de las trabajadoras y trabajadores de Neuquén, ¿no? Que organizado a través de autoconvocados vienen en una huelga muy dura, una fuerte movilización contra una oferta que se hizo, que el sindicato acordó de 12% de aumento de salario, ¿no? Una vergüenza. Totalmente desactualizados los salarios de la primera línea y reclamos también por el pluriempleo, por situaciones realmente muy de una sobrecarga. Recuerden que Bisotti dijo el otro día que había agotamiento del personal. Hay superexplotación del personal de salud y hay un estrés justamente por ese tema, ¿no? Entonces, creo que es una situación que usted lo ha reflejado, la cantidad de horas que tienen que trabajar para que puedan llevarse un sueldo que más o menos les alcance, ¿no? Muchos trabajadores. Sí, estamos entrevistando a Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda. El martes pasado también estuviste en un acto frente al laboratorio de Mad Science, que ya exportó un equivalente a cerca de 40 millones de dosis, de las cuales ninguna de ellas se aplicó en nuestro país. Para vos, ¿qué impacto podría tener la decisión de utilizar estas dosis en Argentina? Para seguir hablando de las patentes también, que lo mencionaste. Bueno, mira, me parece que esa es otra de las propuestas que nosotros hacemos, que es muy concreta, con respecto al laboratorio que está ubicado en Garín, a 30 kilómetros de la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, donde han fabricado el equivalente a millones de dosis de vacuna. Esto es muy importante, mucha gente no tiene conocimiento de esa situación de que la vacuna se fabrica acá en Argentina, ¿no? En un laboratorio de Hugo Sigman, un empresario cercano al gobierno. Un millonario. Claro, que es uno de los de las 10 personas más ricas de la Argentina, un convenio que hicieron con AstraZeneca, Oxford y Slim, el magnate mexicano. Bueno, entonces, digo, no cumplieron con los contratos de entregar la vacuna. O sea, acá se llevaron el equivalente a 40 millones de dosis del principio activo, ¿no? Que es lo que se fabrica aquí, para envasarlo en México, y bueno, no recibimos una sola de esas dosis que se fabricaron en el país. Entonces, el planteo que nosotros hacemos es: declaremos de utilidad pública ese laboratorio, y todos aquellos laboratorios que tengan la capacidad para envasar, ¿no? El principio activo de la vacuna, que hay un territorio de CESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, junto a distintos sectores también de la salud y personalidades de distintos ámbitos, que están exigiendo que se suspenda la exportación y que se fabriquen aquí. Bueno, no hay siquiera un inventario, ¿no? Porque ahí ellos plantean que hay 3 laboratorios en el país que podrían envasarlo. Ernesto Resnick, que es un biólogo también muy reconocido, un científico, planteó el otro día, lo escuché en el programa de Alejandro Berkovich en la radio, diciendo que acá se podrían envasar y que no es realmente tan difícil poder hacerlo si se consumen, se aplican rápidamente, ¿no? Bueno, cosas que desde el gobierno ni han analizado siquiera, ¿no? No tenemos un inventario para decir, bueno, estos son los laboratorios que hay en Argentina con la capacidad de envasar la vacuna. Esa es la cantidad que podría ser. Tantos son los recursos que necesitamos para multiplicar y escalar en esa producción de las vacunas, en este caso del envasado de las vacunas. Bueno, tenemos personal, tenemos personal humano, tenemos material humano, científicos, científicas, muy capacitados, tenemos recursos ahí. El problema es que se lo llevan unos pocos, ¿no? Entonces, me parece que el punto es cómo logramos esto, que es un tema
crucial en este momento de la segunda ola. Nosotros no es que lo dijimos ahora, no, esto lo venimos planteando, como les decía antes, desde el año pasado. Y por lo que vos decías, Tom, del tema de las patentes, obviamente esto se vincula al tema de las patentes porque están cuidando el interés de un millonario, en este caso de Sigman. De Pero Sigman. lo que quiero decir es que las patentes es similar, es la apropiación de algunos pocos laboratorios que además utilizaron el conocimiento y la investigación de años de instituciones públicas y financiamiento estatal, ¿no? Para hacer muchas de esas vacunas, y después ellos se llevan, no te permiten, no te dan las licencias y demás, y no te permiten que vos fabriques la vacuna en otros países, digo, por parte de los estados, salvo sectores que tengan convenios con esos laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, realmente estos vemos que ponen por delante los negocios de los grandes capitalistas ante la salud y la vida de millones, ¿no? Estamos entrevistando a Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda. Nico, en lo que va del 2021 se destinó más plata a la deuda que a la salud. Quiero insistir en esto, ¿por qué no hay que pagar la deuda externa? Bueno, justamente porque es una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, es una deuda que se contrajo justamente para beneficiar a los principales grupos económicos del país, y en ese sentido nosotros hemos planteado históricamente, y si uno hace un análisis de lo que significó el endeudamiento en el último gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, vos ves claramente, es un endeudamiento que entra dentro de la categoría de deuda odiosa, que es un término que acuñó el derecho internacional, para dar cuenta de todos aquellos procesos de endeudamiento que son contrarios al pueblo, ¿no? Y por lo tanto planteamos el desconocimiento soberano. Eso permitiría, obviamente, destinar recursos a estas necesidades cruciales que hoy estamos viendo frente a una pandemia. O sea, ni siquiera han planteado el no pago de la deuda, la investigación, no han investigado, ¿no? A pesar de que el Banco Central publicó un listado con cuáles fueron los principales grupos económicos que fugaron durante el gobierno de Macri, que gran parte de ese endeudamiento se fue después en la fuga de estos sectores. Entonces me parece que el presupuesto para salud que fue recortado tiene que ver con llegar a acuerdos con estos acreedores privados y con el FMI, ¿no? Después vos tenés un montón de recursos que hoy son necesarios. Bueno, después tenés otros temas, digo, el tema de los alquileres, el tema de el problema que se terminó el decreto que suspendía los desalojos y que congelaba los alquileres. Y hay infinidad de personas que no llegan a pagar los alquileres, que ahora les han aumentado, que ahora además muchos tienen una amenaza de desalojo. Me parece que son medidas, elementales que no ha tomado el gobierno. Bueno, si vos tuvieses recursos que hoy se nos van en pago de deuda para poder volcarlos a construir vivienda, avanzarías en una solución más de fondo, ¿no? Claro, No totalmente. de un día para el otro, pero sí podría destinar, hacer una planificación, no para pagar deuda. Entonces, ¿qué planifica el gobierno? El gobierno planifica ajustes, recorte de gastos para pagar deuda, ¿no? Hay que utilizar esos recursos para planificar cómo construimos las viviendas que son necesarias, que además generarían empleo, ¿no? Claro. Nico, para ir cerrando, nosotros planteamos en el chat que te hagan preguntas. Acá Carla cuenta que desde la escuela te están mirando y que van a salir con una campaña entre docentes y trabajadores de la educación y las familias por vacunación masiva ya. Y también te pregunta Flor Beltrán, ¿qué le dirías a los trabajadores de la salud en lucha, en especial a los de Neuquén? Bueno, recién lo dijimos a todas las compañeras y compañeros de la salud y particularmente de Neuquén, que están dando adelante esta lucha ejemplar, que se están organizando desde abajo, en autoconvocados, con interhospitalarias y mostrando, digamos, una disposición enorme a la lucha. Me parece que es lo que recorre el país. Nosotros estuvimos también con trabajadores del Arcade, con los compañeros y compañeras de la Clínica San Andrés, de 3 de febrero, bueno, con distintos sectores. Todo el año pasado estuvimos acompañando reclamos, una infinidad de reclamos del sector de la salud, ¿no? Y así como son la primera línea que está ahí combatiendo la pandemia, también
son la primera línea en la lucha de la clase trabajadora hoy en la Argentina, y bueno, mandarles un gran abrazo, un saludo, y también para la compañera que decía que están lanzando una campaña para la vacunación masiva en las escuelas. Bueno, es fundamental, hoy la gran mayoría de los docentes no está vacunado, y entonces este discurso de la presencialidad se vuelve completamente cínico, ¿no?, por parte de los gobiernos, cuando en realidad tiene que haber una presencialidad segura, y para eso tenés que avanzar en la vacunación, para eso tiene que haber protocolos adecuados y demás, que bueno, me parece que no es lo que hoy está sucediendo justamente, y por eso bueno, apoyamos por supuesto este planteo de la vacunación, y que nos apoyen en el petitorio que estamos impulsando para declarar de utilidad pública el laboratorio de Hugo Sigman, que queda en Garín, donde se fabrican el principio activo de la vacuna aquí en nuestro país, ¿no? Gracias, Nicolás del Caño, por la comunicación. ¿Algún mensaje final? No, bueno, felicitar por la vuelta. La verdad que muy bueno el programa, y bueno, con la Izquierda Diario, este relanzamiento que hemos hecho, me parece que es algo muy importante y muy reivindicado por muchos sectores que están en lucha. Así que bueno, felicitarlos a ustedes por eso, y bueno, les mando un abrazo muy grande. Gracias, un saludo, Nicolás. gracias. Un abrazo. Nicolás del Caño, diputado del PTS en el Frente Izquierda Unidad, hablando sobre qué salida hay frente al coronavirus.